Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Jueves 27 de noviembre de 2025. Asegura el Gobierno de México que la nueva Ley General de Aguas busca combatir el acaparamiento, robo y venta irregular de este recurso. La propuesta garantiza el agua como un derecho humano y se formará escuchando a todos los sectores involucrados. Se cumplen 3 días de los bloqueos de productores agrícolas y transportistas en al menos 22 estados del país. Exigen un alza a los precios de garantía y más seguridad en carreteras. La Fiscalía General de la República, que investiga al dueño del certamen Miss Universe, Raúl R., por delincuencia organizada, tráfico ilegal de combustible y tráfico de armas. Hay una orden de aprehensión en su contra y su situación jurídica está por definirse. Sigue el frío en gran parte del país. En Puebla, debido a las bajas temperaturas, se suspenden clases en todos los niveles educativos en 64 municipios. El empleo en México alcanza su valor más alto de la historia con 61.3 millones de personas ocupadas. Esto representa casi el 59.5% de la población de 15 años y más. En Washington, D.C., en Estados Unidos, resultan gravemente heridos 2 soldados de la Guardia Nacional tras un tiroteo que se registró a 1,5 kilómetros de la Casa Blanca. La policía detuvo a un sospechoso. Este hecho se investiga como un posible acto terrorista. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este jueves 27 de noviembre. Aquí les tenemos la información más relevante. Quienes ya nos acompañan de camino al trabajo, bien a la escuela, les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y ya nos sigue. También estamos disponibles en todas nuestras redes sociales. Ahí las tienen en la pantalla y también en la página de 11noticias.digital. Particularmente les invitamos a que sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información. Siempre recibimos con mucho gusto sus opiniones y comentarios y pueden usar el hashtag 11Noticias. Y vamos a arrancar con información que tiene que ver con esta ley de aguas. Y es que es una iniciativa que se está conformando, pero ha sido una de las causas de los bloqueos carreteros de los últimos días. Sin embargo, es importante señalar que no es una medida que busque afectar a productores agrícolas o al campo mexicano, todo lo contrario. De acuerdo con las autoridades, esta ley busca poner fin al acaparamiento que hacen algunos empresarios de este recurso a través de concesiones, así como al robo de agua y a su venta irregular. También garantiza el derecho humano a este recurso, al agua. Mi compañero Armando Gama nos informa. Ya no al acaparamiento del agua para uso de unos cuantos. El agua no es una mercancía, es un derecho humano y un bien de la nación, y el gobierno federal busca reordenar las concesiones, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la Comisión Nacional del Agua transparentó el contenido de la iniciativa que expide la nueva Ley General de Aguas y la propuesta para reformar la Ley de Aguas Nacionales que ya se discute en la Cámara de Diputados. Sienta las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de nuestras aguas nacionales en favor del pueblo de México. Las propuestas garantizan el derecho humano al agua, definen las competencias de los 3 niveles de gobierno y reconocen los sistemas comunitarios de agua. No será posible ya transmitir títulos de concesión entre particulares, porque esto ha generado fuertes afectaciones. Además, se fortalece el combate al robo de agua, se promueve la tecnificación del riego y se eliminan los cambios de uso que originalmente son para la agricultura, pero terminan alimentando desarrollos inmobiliarios. Los proyectos de ley mantienen las concesiones de agua en operaciones de compra-venta de propiedades. En la mañanera, la Conagua dijo a los grandes acaparadores de agua inconformes que las reformas buscan terminar con privilegios. Quienes están en algunas ocasiones oponiéndose a esta iniciativa, quienes generan campañas de desinformación,
quienes están muy preocupados porque no se pase esta ley en los términos que se ha planteado, pues es que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, porque son quienes durante muchos años, al amparo del poder político y al amparo del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua. Hay algunos que se manifiestan ahora que quieren seguir manteniendo ese privilegio. Pues no. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió a agricultores que de manera gratuita reciben millones de litros de agua y la venden para consumo de municipios. Y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas, a los agricultores de algunos distritos de riego, porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. La mandataria aseguró que si la iniciativa tiene errores, se corrijan durante su análisis en el Congreso. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, y respecto a estos bloqueos que realizan productores agrícolas y también transportistas, bueno, pues ya cumplieron 3 días. Mire, este miércoles continuaron con los cierres totales y parciales de carreteras, ahora en al menos 22 estados del país, con más de 50 puntos afectados. Esto a pesar de que las mesas de diálogo por parte del gobierno federal continúan abiertas. Bueno, pues los productores han señalado que no han logrado acuerdos con la Secretaría de Gobernación, por lo que van a continuar con sus acciones. Las manifestaciones van a seguir. Ustedes deben de saber que hay más de 40 puntos carreteros donde tenemos ahorita taponeos, tenemos las aduanas fronterizas y bueno, pues vamos a tener que insistir de cualquier forma porque si no lo hacemos, el campo y los productores agrícolas vamos a desaparecer. Y como era de esperarse, estos bloqueos ya están causando efectos negativos en el flujo comercial, tanto en los accesos fronterizos como la carretera federal 101 de Tamaulipas y la Mexicali-San Luis Río Colorado. También afectan en los caminos interestatales que conectan las zonas norte, occidente y centro del país, como la carretera Guadalajara-Morelia, donde se ha reportado la mayor concentración de estos bloqueos. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, reportó que los cierres en corredores clave han generado pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Esto se debe al retraso en el transporte, la cancelación de entregas de mercancía, el aumento en los costos de almacenaje y el desabasto temporal de ciertos insumos básicos. El sector de autotransporte señala que al menos 100,000 camiones quedaron varados con graves consecuencias en el suministro de alimentos y mercancías que se hace precisamente por vía terrestre. Y la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la apertura al diálogo con transportistas y productores agrícolas, pero advirtió que hay peticiones que no se pueden cumplir cuando tienen tintes políticos o buscan defender privilegios otorgados en el pasado. Cuando hay demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Sobre la seguridad en carreteras, que es otra de las demandas, a la presidenta destacó que el delito de robo con violencia a transportistas ha disminuido en más del 50%. Aquí está la mesa de diálogo abierta, se está buscando alternativas y de todas maneras pues toman una carretera y es donde yo digo pues ¿qué los mueve a tomar una carretera si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas? Hay un programa especial de la Guardia Nacional donde la Guardia se reúne con transportistas. Otra de las exigencias de los agricultores son los precios de garantía para el maíz. Al respecto, la presidenta se pronunció así. Bueno, pues ellos piden un precio de garantía muy alto para todo el maíz, pues eso no hay suficientes recursos para poderlo cumplir. Y recordó que el precio de la tonelada de maíz bajó debido a la sobreproducción, esto en el mercado internacional, y que se buscan ya acuerdos directos entre productores y compradores. Los productores agrícolas también rechazan la nueva ley de aguas, como ya le mencionábamos, porque refieren que el gobierno intenta modificar el esquema de cobro de agua aplicando tarifas industriales. Esta medida, han señalado, elevaría sus costos de producción.
Y bueno, en otros asuntos que también tienen que ver con manifestaciones pasadas, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino señaló al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de estar involucrado en los disturbios y hechos violentos de la marcha del pasado 15 de noviembre, la de la llamada Generación Z. Esto por presuntamente haber contratado grupos de choque. También vincularon a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez e Israel Betanzos con el financiamiento de estos grupos generadores de violencia. Ellos fueron los encargados de buscar a las personas que operaran este esquema. Sabemos que lo que le ofrecieron a los participantes de estos grupos de choque es un pago de 10,000 pesos por participar en estas acciones violentas, 10,000 pesos. Lo que le había encargado Alito a los dos diputados era reunir a 400 personas en estos grupos corriles, pero como dan cuenta las propias imágenes de la marcha, pues no llegaron ni a los 100. Entre estos grupos se logró identificar a la Organización de Estudiantes Técnicos, la ODET, también al Frente Juvenil Revolucionario del PRI, al Sindicato de Transportistas Los 300 y otros grupos de diversos planteles educativos. También se identificó la presencia de personajes como Ángel Gutiérrez, líder de grupos de choque que ha sido ubicado en otras movilizaciones violentas. Algunos de ellos, en particular la ODET, es el mismo grupo porril que en su momento actuó contra estudiantes de la UNAM y que desencadenó el movimiento Fuera Porros de la UNAM en 2018. Entonces, son grupos de choque que históricamente han trabajado para estos partidos. Paulo García, diputado capitalino de Morena, aseguró que recibieron testimonios de militantes priistas que les proporcionaron esta información y responsabilizó a la dirigencia nacional del Tricolor de lo que pudiera pasarles. También anunció la integración de una comisión de investigación sobre estos grupos de choque y va a presentar un punto de acuerdo ante el Congreso local para investigar sobre este esquema criminal y violento. Y es que hasta este momento el PRI no se ha pronunciado sobre esta información que dieron a conocer. Y precisamente uno de los señalados como presuntos responsables de la violencia ocurrida ese día de esta marcha fue Mauricio Tabe, alcalde aquí en Miguel Hidalgo. Él tenía que comparecer ante el Congreso capitalino justamente por su presunta vinculación con esos hechos. Sin embargo, en lugar de presentarse ante legisladoras y legisladores, montó un espectáculo en la entrada del Congreso con todo y porra. Desde temprano fueron colocados un equipo de sonido para dar capacidad auditiva, como si se tratara de un concierto de más de 5,000 personas, exactamente debajo de una de las ventanas del Salón Eberto Castillo, donde había sido la sede de todas las comparecencias. Tomamos la decisión de cambiar la sede al Salón Colosio. En términos legales, sigue siendo la misma sede. Tabe usó la excusa del cambio de salón para no comparecer. Aún así, quedó asentado en la comisión su incumplimiento de ley. Si hay voluntad de diálogo, aquí estamos. Y si hay voluntad de linchamiento, que manden su queja a la Contraloría. Nosotros tenemos todas las pruebas, como ustedes lo vieron, de que aquí estuvimos. Y bueno, pues seguimos precisamente en estos 16 días de activismo, esto para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Con este propósito, pues ya le hemos presentado una serie de trabajos especiales en los que pues estamos desmenuzando diferentes tipos de violencia que enfrentamos las mujeres todos los días en nuestro país y en el resto del mundo. Ayer le hablábamos de la violencia obstétrica. El tema de hoy es una de las peores formas de violencia contra las mujeres y nos referimos al feminicidio. De acuerdo con cifras de ONU Mujeres, este año 137 mujeres y niñas han sido asesinadas en todo el mundo a manos de sus parejas, familiares, incluso por razones de género. Esto en un contexto marcado por la impunidad, la violencia estructural y también la falta de mecanismos efectivos de protección.
En México, de enero a octubre de este año, ocurrieron 597 feminicidios. Los estados con más casos en 2005 son el Estado de México y Sinaloa, con 48 casos diarios en promedio. En la Ciudad de México con 42, en Chihuahua con 41, en Veracruz con 33 y en Jalisco y en Morelos con 32 casos. Estas son cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, también es importante y aprovechar este espacio para recordar que si ustedes han sido víctimas de un acto de violencia física o sexual que haya puesto en riesgo su vida o la de alguien que ustedes conocen y cercano, es importante denunciar y se puede realizar al asterisco 765, es la línea de las mujeres, pero también está el asterisco 911, que son para emergencias. Hay también líneas especializadas para la asesoría jurídica y esas son el 800-108-4053. También está el teléfono de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. En la Ciudad de México ese número es el 55 53 46 25 16. Ahí usted lo puede observar en nuestra pantalla de cualquier manera. Están disponibles en las redes sociales y en las cuentas oficiales precisamente tanto de la Fiscalía como del Gobierno de México. A continuación les compartimos la historia de Jade Guadalupe. Fue víctima de feminicidio a los 13 años de edad. Jade era una niña muy alegre, positiva, bailó ballet, gimnasia, tocó su guitarra, tenis y por último judo. Jade no se suicidó, a Jade la asesinaron. Jade Guadalupe Yuing Gómez era deportista de alto rendimiento en judo cuando le arrebataron su vida el 14 de enero de 2020 en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde entrenaba. Tenía 13 años. Su caso fue clasificado como suicidio. Han querido desacreditar varios estudios que ha salido a favor de Jade, que es la mecánica de hechos y una criminalística de campo que hizo la FGR, que sale a nuestro favor y que la Fiscalía del Estado de Chiapas quiere desacreditarlo. Adriana Gómez acusa que el caso de su hija no ha sido investigado como feminicidio, a pesar de las pruebas científicas que lo sostienen. Esas evidencias sugieren que al menos 4 personas estarían involucradas. Y no lo han investigado con perspectiva de género. Lo que han hecho es desacreditar a mi hija, es culparme a mí y hasta culpar a mi hija de su propio feminicidio. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía. Al otro día limpiaron la escena del crimen, ni siquiera la resguardaron. Adriana se encadenó y tuvo que plantarse por 25 días en la Fiscalía de Chiapas. Logró que se reconociera la responsabilidad de funcionarios del Indeporte en el caso de su hija. Quienes fue Tania Robles Velázquez, directora general en ese entonces era directora general del Indeporte, Luis Alberto Olmos Pacheco, entrenador de judo, Magali Palacios, psicóloga de ahí del Indeporte. Se encontraron pruebas por omisión, se encontró las pruebas graves, que va a ser 10 años de inhabilitada y se va a boletinear. Adriana lucha por la reclasificación a feminicidio del caso de Jade. Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios con perspectiva de género, algo que no ocurrió con el caso de Jade. La desgracia de México no nada más son las leyes, sino es quién las aplica. Las fiscalías tienen mucha responsabilidad. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vamos con temas de seguridad y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que 2 de sus elementos que realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en Jalisco se reportan en calidad de no localizados. Estas personas realizaban operaciones para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en esa entidad. La Secretaría indicó que la desaparición de sus 2 agentes ocurrió el martes 25 de noviembre cuando se dirigían a la ciudad de Guadalajara, esto a bordo de un vehículo oficial. Ahí se perdió comunicación con ellos.
Vamos con otros asuntos y mire, debido a estas bajas temperaturas que se han registrado, en Puebla se suspendieron las clases en todos los niveles educativos. Cerraron las puertas más de 5,800 escuelas de 64 municipios. La Secretaría de Educación Pública de ese estado informó que el próximo viernes 28 de noviembre solo van a regresar a clases estudiantes de nivel medio superior y superior. Por ello es importante recordarle, no suelten el paraguas ni el abrigo, y es que el Frente Frío número 16 sigue extendiéndose ahora sobre el Golfo de México y el norte de la península de Yucatán. Tendrá una interacción con un canal de baja presión que va a ocasionar lluvias en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, también en Querétaro. Esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Para los próximos días también van a persistir las lluvias en la península de Yucatán, en el Golfo de México y en la zona sur de nuestro país. Este frío estará presente también el viernes, mientras que el sábado se prevé que esta masa de aire polar asociada al frente va a modificar sus características térmicas, permitiendo un gradual descenso de las temperaturas diurnas. Bueno, pues ahí está, ténganlo en cuenta. En la Ciudad de México se registraron ligeras lluvias en algunas partes de la capital. Ahora prevenga su salida porque mire, hay carga vehicular, esto en Viaducto Río de la Piedad, aquí en la Ciudad de México, a la altura de calle 29. Es en la colonia Ignacio Zaragoza. También hay tránsito lento en Anillo Periférico a la altura de Avenida Xochimilco, en la colonia Agrícola Pantitlán. Es importante que maneje con precaución porque también se presenta y se registra ligera llovizna en algunas partes de la Ciudad de México. Se reporta la presencia de peregrinos que avanzan sobre el eje 1 Oriente, esto a la altura de José Joaquín de Herrera. Este contingente se dirige hacia la Basílica de Guadalupe. Ahí lo tiene usted, y si viaja en Metrobús, pues bueno, hay buen avance, se está restableciendo en servicios de las estaciones Río Churubusco. Nos vamos a una pausa y volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, esta mañana saludamos al doctor Rafael Ricardo Valdés Vázquez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, a la orden. Gracias, doctor. Pues hablar de esta estrategia nacional para el control del dengue, una situación pues que sabemos de pronto se ha extendido, pero hay buenas noticias, particularmente pues en los últimos meses, doctor. Por favor, compártanos. Sí, Angélica, comentarte que desde que inició esta administración en la Secretaría de Salud, el doctor David Karsenovich nos instruyó a que implementáramos una estrategia que tuviera un alcance nacional y sobre todo que fuera sostenible a largo tiempo, a largo plazo, para control y disminuir al máximo los casos de dengue. En esta estrategia que fue lanzada en marzo de este año, incluimos 5 componentes fundamentales. Uno, que era fortalecer nuestra vigilancia epidemiológica implementando nuestro sistema de monitoreo del mosquito. Y para ello, déjame comentarte que implementamos más de 230,000 dispositivos de vigilancia de densidad de mosquitos en todo el país, de tal manera que con ello nosotros pudimos establecer en qué zonas específicas empezábamos a tener un incremento en la cantidad de mosquitos para que con ello pudiéramos hacer alertamientos tempranos y también acciones focalizadas del control del mosquito. Todo ello nos permite generar lo que le hemos denominado escenarios de riesgo o hotspots. Estos nos permite que podamos hacer acciones de control integral del mosquito, es decir, el control de criaderos de mosquitos, el alertamiento a la comunidad, la movilización comunitaria y, lógicamente, también aquellas acciones específicas del control del mosquito, además de la eliminación de los criaderos, lo que es las acciones de fumigación. También dentro de esta estrategia fortalecimos la atención médica a través de la capacitación de los médicos, a través de utilizando un instrumento pedagógico en el que
podíamos nosotros mejorar las competencias de los médicos en el manejo de dengue. Si bien sabemos que el dengue no hay un medicamento antiviral que cure esta enfermedad, con intervenciones muy sencillas, muy simples, como la hidratación, la recomendación del reposo y la identificación de datos de alarma, podemos nosotros mitigar de manera sustantiva el que la persona pueda progresar hacia la gravedad y que requiera de hospitalización o que inclusive llegue a fallecer. También dentro de estas acciones intensificamos la comunicación de riesgos a través de la participación municipal y la movilización comunitaria. Hicimos 2 jornadas nacionales de lucha contra el dengue, activamos la red de municipios por la salud y también hicimos una campaña en comunicación de medios. Y aquí quiero puntualizar que es fundamental la participación de la comunidad, porque como sabemos, el dengue es una enfermedad que transmite el mosquito. El mosquito crece en criaderos, principalmente en recipientes que contienen agua dentro de los domicilios o alrededor de los domicilios en los patios, y pues lo que hay que hacer es que las personas eliminen estos criaderos. Y aquí hemos siempre hablado de que en la medida en la que no hay criaderos, no hay mosquitos, no hay mosquitos, no hay dengue. Por eso los mensajes son muy sencillos: lapa, voltea, tapa. ¿Sí? Evita el acúmulo de agua en tu jardín, y por eso también pusimos mucho foco en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad. Y otro componente, que esto fue la innovación tecnológica, y para ello iniciamos un programa que le hemos llamado el Programa de Control Biológico del Dengue, utilizando mosquitos con Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que es ubicua, está en muchos insectos, y particularmente en los mosquitos. Podemos introducir esta bacteria en mosquitos Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, y esta bacteria le quita la capacidad de transmitir el dengue y también otro tipo de virus como el Zika y el chikungunya. Y así tenemos ya 2 biofábricas de estos mosquitos que les hemos denominado mosquitos o zancudos buenos, una en Mérida, Yucatán, y la otra en La Paz, Baja California, y ya empezamos a implementar esta estrategia, que si bien no es una estrategia a corto plazo, es una estrategia a muy largo plazo, en la cual vamos a reemplazar estos mosquitos que son capaces de transmitir el dengue por mosquitos que están inhabilitados para poder transmitir estas enfermedades. Así, con ya casi un año de que hemos implementado esta estrategia nacional, hemos logrado una reducción de más del 85% de los casos de dengue cuando lo hemos comparado con lo que nos ocurrió el año pasado. Si hablamos en términos de números absolutos, el año pasado a esta semana ya llevábamos más de 100,000 casos confirmados de dengue, y ahora apenas llevamos alrededor de 14,500 casos. Entonces sí hay una reducción sustancial de los casos de dengue, si bien todavía tenemos la circulación del virus de dengue dentro de nuestras comunidades, la hemos reducido de manera significativa, y no debemos de bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo mensajes clave hacia la comunidad para que pueda ayudarnos a reducir todavía más la densidad de mosquitos a través de acciones comunitarias, acciones dentro de los domicilios, eliminando los criaderos de mosquitos que nos puedan contagiar de esta enfermedad. Director, pues muy importante lo que usted acaba de mencionar, pues definiendo toda esta estrategia, esta reducción tan importante de más del 80% en los casos activos de dengue y también en las hospitalizaciones, pero en efecto me gustaría detenerme en lo que conlleva a la participación comunitaria, porque si bien usted ha mencionado que ha sido una participación muy importante, todavía hay trabajo por hacer. Recuérdenos, por favor, esas recomendaciones que tenemos que seguir en casa, particularmente cuando hay hogares que por la necesidad misma de la comunidad, pues necesitan apartar agua, porque hay pues ciertos lugares en los que el agua, el tandeo de agua es a ciertas horas y solamente tienen para poder recolectar agua que les sirva el resto del día. ¿Qué pueden hacer estas personas que tienen la necesidad de recolectar agua, de almacenar agua? ¿Cómo lo pueden hacer para que sea seguro y pues no se siga propagando el dengue? Correcto, ese es un gran punto y qué bueno que lo mencionas. Muchos identificamos a la etapa de lluvias
¿no? Como la etapa crítica, pero sí hay escenarios en donde pues estamos en el estiaje, en la sequía, o por ejemplo el abasto de agua por la red municipal no es lo suficiente, entonces las personas obligadamente tienen que estar almacenando agua y estos son escenarios propicios para la proliferación de mosquitos. Aquí es muy importante el que mantengamos los recipientes de recolección de agua tapados, para evitar que los moscos lleguen, depositen sus huevecillos y que ahí se hagan estos criaderos. Por eso el mensaje del APA, voltea, tapa y tira. Pues el tapar es precisamente esto. Una vez que se haga la colecta de agua, sí mantenerlos cubiertos para evitar que los moscos lleguen y depositen ahí sus huevos y que de ahí tengamos entonces criaderos. También otra de las recomendaciones cuando se tienen estos recipientes de almacenamiento de agua, como lo que conocemos como piletas, pues bueno, nosotros tenemos agentes de control larvario que acuden casa por casa porque los tenemos muy bien mapeado. Cuando empezamos a ver que hay un incremento en la densidad de moscos en una localidad, en una manzana o en una colonia, nuestros agentes de control de larvas de moscos acuden y colocan sustancias que son y no hacen daño para el consumo humano, no contaminan el agua ni generan ningún riesgo para su consumo, pero que sí evita que haya una proliferación de larva. Entonces solamente que también le permitan a nuestros agentes de control larvario el acceso para que les apoyen al control de los criaderos, hablando específicamente de este tipo de recipientes que almacenan agua y que pueden convertirse en criaderos. Y finalmente también evitar que los recipientes de agua estén sucios, sino que se mantengan limpios, que se estén aseando constantemente y lo más importante es que estén tapados y que con ello evitemos que estén ahí siendo receptores de mosquitos y de criaderos. Ahora, doctor, una de las cifras también importantes que usted nos compartía, pues es la baja en casos de hospitalización a causa del dengue. También recordarnos muy brevemente, por favor, doctor, cuáles son los síntomas del dengue y qué hacer en el momento que se presenten, pues para evitar que se convierta en una enfermedad grave. Sí, claro, y es muy importante aquí primero reconocer que el dengue es una enfermedad que empieza con fiebre, es el síntoma y el signo más frecuente, es una fiebre que puede llegar a durar entre 3 y 5 días, esto es lo que conocemos como la fase febril. Aquí hay una presencia de dolor intenso, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones o de las coyunturas, también dolor de cabeza muy intenso. Muchas personas refieren que les duele detrás de los ojos. En esta etapa también puede haber la aparición de un sarpullido, como ronchas muy finitas que aparecen en todo el cuerpo. Y esto es lo que conocemos como la fase febril. Una vez que esta fase febril desaparece, empieza la fase crítica y algunas personas, no todas, empiezan a presentar en esta fase crítica náusea, vómito, empieza a haber dolor abdominal y es ahí donde empiezan los datos de alarma. En estas personas que pasan a la fase crítica y en donde empezamos a notar que la fiebre nuevamente aparece, en donde los síntomas no mejoran, sino por el contrario empieza a haber dolor abdominal, empiezan a haber vómitos o empieza a haber datos de sangrado, ya sea de la nariz, de las encías o empezar a tener hemorragias en la piel. Ahí es cuando nosotros tenemos los denominados datos de alarma y es cuando aquí las personas tienen que acudir de manera rápida a un centro de atención médica. También es muy importante aquí que en ninguna de las fases hay que automedicarse. Exacto. Es importante acudir con el médico. Solamente los analgésicos como el paracetamol es el que funciona para controlar los síntomas. No hay que medicarse con aspirina o con medicamentos que contengan aspirina porque inclusive esto puede agravar los síntomas. Muy importante el reposo. El reposo es fundamental porque el gasto energético, el gasto de energía y también la deshidratación que conlleva la fiebre, la náusea, el vómito o simplemente la fiebre y el gasto de energía puede agravar las cosas. Sí.
Y aquí es muy importante el mantenerse bien hidratado, también acudir al médico para que se lleve un seguimiento puntual de los síntomas hasta su recuperación y particularmente en las personas vulnerables, mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, personas que tengan comorbilidades son los que conocemos como personas de riesgo de progresión a la gravedad o de padecer un dengue grave. Muy bien. Ellos tienen que acudir inmediatamente a atención médica y, por otro lado, tener este seguimiento puntual y de las recomendaciones de hidratación, de reposo, de manejo de síntomas, y con ello podemos nosotros reducir al máximo el riesgo de hospitalización y muerte. Muy bien, perfecto. Rafael Ricardo Valdés Vázquez, director del Senaprese, pues ahí están las recomendaciones tanto para pues la parte sanitaria como la parte de limpieza y de recolección. Le agradecemos mucho esta información. Buenos días. Buenos días, Angélica. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted y por compartirnos pues estos resultados relacionados con el dengue. Vamos ahora a cambiar completamente de tema, y es que mire, el dueño del certamen de Miss Universo sigue en el ojo del huracán. Primero fue señalado por el presunto amaño de los resultados en la pasada edición de este concurso, y ahora se dio a conocer que está en la mira de las autoridades federales por tráfico de armas, tráfico ilegal de combustible y delincuencia organizada. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta. La Fiscalía General de la República confirmó que investiga por delincuencia organizada a Raúl R., dueño de Miss Universo. Informó que hace unos días un juez federal le otorgó 13 órdenes de aprehensión contra igual número de presuntos integrantes de una red criminal dedicada al narcotráfico, tráfico ilegal de combustible y tráfico de armas. Entre los integrantes de esta presunta red de delincuencia organizada, vinculada a células del Cártel del Golfo para el contrabando de hidrocarburo y armas desde Guatemala, está Raúl R., socio mayoritario de la organización internacional Miss Universo. Sin mencionar sus apellidos, por el debido proceso, la FGR aclaró que en el caso específico de Raúl R., en el procedimiento correspondiente se están obteniendo datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación. Puntualizó que la situación jurídica de Raúl se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba sean ratificados con toda certeza. La FGR agregó que conforme se cumplimenten las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá hacerse pública con toda precisión. La autoridad explicó que el 29 de noviembre de 2024, con motivos de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se obtuvo información suficiente para abrir una carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada, por narcotráfico, tráfico ilegal de combustible y tráfico de armas. Derivado de ello, hace 10 días un juez federal obsequió las órdenes de aprehensión contra las 13 personas presuntamente implicadas, pero sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía. No obstante, la FGR confirmó que se acaba de cumplimentar una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en esos delitos. Hay que recordar que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen, también identificada como la fiscal, funcionaria pública que presuntamente cooperaba con esta red. Raúl R., quien de acuerdo con fuentes federales ya se acogió al beneficio del criterio de oportunidad como testigo colaborador para reducir las penas de los delitos que se le estarían imputando, es un empresario originario de Monterrey, Nuevo León. Sus actividades empresariales se han concentrado en los sectores de energía, aviación privada, tecnología y entretenimiento. En 2023 adquirió el 50% de las acciones del Programa Internacional del Concurso Miss Universo. Salvador Martínez, 11 Noticias. Vamos ahora con la información deportiva. El camino hacia el Mundial México, Estados Unidos y Canadá ya comenzó. Para ayudar a las personas que vengan a nuestro país a disfrutar esta fiesta del fútbol, fue inaugurado el centro de la FIFA. Ahí se van a capacitar 6,000 personas que van a participar como voluntarias. Naomi Rodríguez nos cuenta.
A tan solo 197 días para el arranque del Mundial 2026, este miércoles la jefa de gobierno Clara Brugada, junto a la secretaria de Turismo Alejandra Frausto, el director del Estadio Banorte Félix Aguirre, así como autoridades de la FIFA, inauguraron el Centro de Voluntarios de la FIFA ubicado en el Tech Campus de la Ciudad de México. Un espacio que ha sido designado para capacitar y organizar a quienes se desempeñarán como el primer rostro de la Ciudad de México ante los miles de visitantes nacionales y extranjeros. Juguemos como un solo equipo, todos quienes estamos involucrados en este proyecto. Por supuesto, las autoridades de la FIFA, el equipo del estadio, todas las áreas de gobierno. De acuerdo con Alejandra Frausto, fueron alrededor de 60,000 solicitudes las que se recibieron para este proyecto. Sin embargo, solo se le pudieron abrir las puertas a 6,000 personas voluntarias. Desde este centro se llevará a cabo la coordinación de las labores de las y los voluntarios de la FIFA, que realizarán actividades como atención a los visitantes, orientación turística y actividades culturales durante la justa mundialista. Estamos desarrollando un conjunto de obras para recibir el Mundial, así que tenemos el mejor lugar del mundo para que los voluntarios que van a participar en el Mundial puedan desarrollar su gran trabajo. Asimismo, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, pidió a las y los jóvenes que formarán parte de este proyecto que se comprometan a dar lo mejor de ellos para que el país, y en particular la CDMX, sean la mejor sede de la Copa del Mundo. Con imágenes de Christopher Dávila y Yair Maya, 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Vamos con resultados deportivos. Comenzó la liguilla en el fútbol mexicano con los partidos de ida de los cuartos de final. Toluca vino de atrás y venció a domicilio 2-1 a Juárez. Ahora en el partido de vuelta que jugará en casa, tiene toda la ventaja para avanzar a la siguiente fase. Monterrey se aprovechó su localía y logró imponerse 2-0 ante el América. Ahora las Águilas tendrán que buscar una remontada en casa para el partido de vuelta, que se jugará este próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por su parte, los Xolos de Tijuana pegaron fuerte en su estadio y le metieron 3-0 a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Este jueves, Chivas recibirá a Cruz Azul. Luego de un año de éxitos, la selección mexicana de flag football femenil finalizó como la número 1 del ranking mundial de la disciplina, por encima de Estados Unidos e Inglaterra. Este resultado llega luego de haber obtenido oro en los World Games y en el Campeonato Continental. Llegamos al jueves. Miguel de la Cruz, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Angélica, buenos días a todos. Bueno, acaba de surgir un sello editorial que tiene como punto de referencia la gastronomía, las cuestiones de la comida, las cuestiones culinarias. Vamos a ver de qué se trata. Hay sabores que merecen contarse bien. Con esa convicción surgió en 2023 Novo, primer sello editorial culinario que con curiosidad, sazón y complicidades dio forma a títulos como Cocina de Oaxaca de Alejandro Ruiz, Estado de Hongos de Nanae Guatabe y República Democrática del Cerdo de Pedro Reyes. Son recorridos por paisajes, son recorridos por historias, por personajes. No son solo recetarios, ¿no? Entonces sí es un negocio difícil, pero le estamos apostando a que crezca esa avidez por tanto como lo hay para ir a restaurantes nuevos, para ir a probar el nuevo café o el bar de moda, que también se pueda ampliar el consumo de este tipo de objetos culturales. A estos libros se suma Que viva el pulque, de Juan Escalona, nueva publicación homenaje al agua de las verdes matas. Es del primer ejemplar de Que viva el pulque, que es el último libro que publicamos, que es nuestro primer título bilingüe, que es una revisión de los mitos y las realidades del pulque, su parte biológica, su parte cultural, su parte
más gastronómica, hay recetas con pulque, hay recomendaciones de dónde tomarlo, de cómo conservarlo en casa, de cómo cuidarlo. El próximo 5 de diciembre, Novo se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si no van y les gustaría armar su federación gastronómica, visiten novomx.com. Con imágenes de Cristian Aguilar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Saray, Campeche. La compañía circense y de teatro La Gran Pompa llegó a sus primeros 20 años y lo va a celebrar en grande con una gala de distintos números de sus espectáculos y también con una amplia variedad de invitados. Ya habíamos incurrido en esa costumbre de, en algún aniversario, pues invitar amigos, amigas, artistas, no necesariamente de circo. El circo más bien para nosotros es un espacio donde confluyen muchas disciplinas. En este tiempo, La Gran Pompa ha creado un estilo particular, además de que ha hecho espectáculos que están dirigidos tanto a infancias como a personas adultas. Han ido desarrollando un lenguaje propio. Hemos desarrollado un estilo también que contempla otro tipo de lenguajes, otro tipo de humor, a veces doble sentido o más picante o un poco más provocativo. Entonces sí hay números que viéndolos en retrospectiva parecieran ingenuos o más candorosos. La función de gala de La Gran Pompa será este viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Benito Juárez. Los boletos ya están disponibles. Bueno, y el próximo sábado comenzará la 6ª edición del Festival Urtex, enfocado al arte de la música. El sábado 29 tenemos a las 12 del día en el Colegio Nacional una conferencia sobre el barroco en México que va a moderar Benjamín Juárez Echenique y van a participar el historiador Juan Miguel Zunzunegui y el arqueólogo Eduardo Merlo. Además, también el sábado habrá premiación del concurso de cartel en torno al barroco mexicano. Y un día después, el domingo, a las 19 horas, en el Templo de los Mercedarios se interpretará la obra Los Maitines de Navidad de Juan Gutiérrez de Padilla, que se cantaron en Puebla en 1657. Quien escuchaba esos maitines después de la misa de gallo tenía que haber estado en ayuno, y entonces la tradición era que para romper el ayuno se les daban churros con chocolate y vamos a seguir la tradición. Bueno, habrá churros y chocolate. Las actividades de Urtex continuarán el primer fin de semana de diciembre. Vámonos al libro del día. Se presenta hoy en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes a las 18 horas. Es Casa Batlló, la casa de Barcelona. Se debe a distintos autores. Este libro en voz de Amílcar Vargas, responsable de Patrimonio Mundial Casa Batlló. Bueno, este libro es el compendio más actualizado y más contemporáneo de lo que ha sido, es y será la Casa Batlló. Es un libro en el cual hablamos de la historia de la casa, los trabajos de restauración que se han hecho en las últimas décadas y también la puesta en escena que desde el 2021 más de 2 millones de personas al año tienen el gusto de poder visitar. En la parte final del libro se presenta cuál es lo que aspiramos en el futuro de la Casa Batlló. Es un libro multicoral que tiene unos 10 autores, de los cuales mi compañero Alfredo Ruiz y yo firmamos el capítulo dedicado a la interpretación simbólica de la casa. Es un libro que está vivo, es un libro que conforme van incorporándose nuevos elementos de la visita, se están reeditando. Para leerse, para coleccionarse, es una obra de arte en sí. Y luego con el 11 avanzamos 36 páginas del libro de cuentos Peores Cosas Han Pasado de Vladimir Ramírez, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Jalisco. El X de hoy es de Ed Torres y dice: esperaba una disculpa, una promesa, una caricia para calmar las aguas y disipar las dudas sobre nuestro futuro. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 165 años de la partida del poeta colombiano José Asunción Silva. En su honor, el poema del día Realidad, que en alguna parte dice: en el dulce reposo de la tarde, cuando al ponerse el sol en occidente, su luz dorada de la vida fuente como una hoguera en los espacios arde. Quien lo solicite lo comparto completo por X @ Miguel de Solo, la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura.
Ahorita que estabas leyendo el tuit, Miguel, de Leo con 11, han preguntado, a propósito de que va a ser la sala de lectura ahí en la FIL Guadalajara, si pueden conseguir todavía el libro en PDF, que te lo soliciten por Twitter. Si me lo piden, les mando a todos los que quieran. Pues ahí está, a través de X, estén. Miguel Exacto. de L.A. Cruz. Exactamente. Ahí está, y lo pueden solicitar para los que lo han pedido. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Nos vemos Corte mañana. y volvemos. Siete de la mañana en el tiempo del centro. Tenemos un resumen de noticias. Critica el gobierno federal a quienes se oponen a la Ley General de Aguas. El director de Conagua, Efraín Morales, menciona que aquellos inconformes solo buscan proteger sus intereses, ya que durante muchos años han acaparado grandes cantidades de agua. Pide la presidenta a transportistas y productores agrícolas que regresen a la mesa de diálogo para poner fin a los bloqueos carreteros. Menciona que hay algunas peticiones que no se pueden cumplir, ya que llevan tintes políticos o buscan defender privilegios que fueron otorgados en el pasado. Diputados de Morena en la Ciudad de México acusan al PRI y a su presidente Alejandro Moreno de estar detrás de los grupos de choque que causaron disturbios y actos violentos en la marcha de la Generación Z. Afirman tener pruebas y testimonios. Presentan a Coatlicue, la supercomputadora mexicana que será la más grande de América Latina. Va a posicionar a México en el escenario global en materia de investigación científica, procesamiento de datos e inteligencia artificial. Aumenta a 44 el número de personas fallecidas por el incendio en un complejo residencial en Hong Kong. 3 personas fueron detenidas por presuntamente haber comenzado el fuego. Y mire, la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene el objetivo de garantizar el derecho a la educación superior a miles de jóvenes de la capital y de otros estados del país, principalmente a los más vulnerables, esto al brindarles la posibilidad de estudiar licenciaturas, incluso posgrados, sin recorrer largas distancias. La meta, en general, es crear 350,000 nuevos espacios de educación superior, esto pues a través precisamente de esta Universidad Nacional Rosario Castellanos. También de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García, del Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Parte de los objetivos, pues también es construir un campus por cada entidad federativa. Actualmente esta universidad cuenta con 22 licenciaturas y 15 posgrados. Y precisamente para seguir hablando y ahondando en este tema, le damos la bienvenida a la doctora Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Cómo está, rectora? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, estoy muy encantada de estar aquí con ustedes y de poder hablar de nuestra convocatoria. Así que muy buenos días a todas, a todos, sobre todo a nuestros posibles estudiantes, a jóvenes que se encuentran ubicados en todo el país, con el firme deseo de tener una formación universitaria. Así es, rectora, pues importante esto que usted comenta, es con lo que quisiéramos arrancar. Hoy concluye precisamente pues este registro para poder ingresar a esta Universidad Nacional Rosario Castellanos. Háblenos particularmente de este proceso de admisión, de la oferta académica que tienen las personas que quieran ingresar a esta universidad. Claro que sí, Angélica, con muchísimo gusto. Bueno, de manera muy general solamente comentar que la universidad se crea en el año 2019 en la Ciudad de México y que a partir de diciembre del año pasado, por decreto presidencial, nos transformamos en Universidad Nacional. A lo largo de 2025 ya nos hemos ubicado, además de la Ciudad de México, en Baja California, en Chiapas, tenemos 3 unidades en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Tlaxcala y en Yucatán, además de la oferta de licenciaturas que tenemos a distancia. En su conjunto, licenciaturas presenciales, semipresenciales y a distancia suman 36 licenciaturas. Y abrimos nuestra primera convocatoria para el semestre 2026-1 y esta convocatoria se cierra el día de hoy a las 23:59 de la noche y todavía tienen oportunidad de incorporarse.
De alguna manera el registro es muy fácil, ingresan a nuestra página y ahí la página de manera muy amigable les va indicando todo el proceso, muestra las convocatorias, muestra la oferta de carreras que tenemos para cada una de las sedes en las que estamos abriendo. Pero también les quiero comentar que no es la única convocatoria que abrimos al año. A mitad del año abrimos una nueva convocatoria de tal forma que con 2 convocatorias, pues nuestra universidad ha venido creciendo de manera consistente. Hoy día tenemos a más de 77,000 estudiantes y estamos trabajando en verdad es muy fuerte para alcanzar la meta que nos ha fijado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues con esta intencionalidad de efectivamente hacer valer el derecho de acceso a la educación superior. Les queremos invitar, tenemos una diversidad muy interesante de licenciaturas, desde aquellas que tienen una alta demanda, como es el caso de Derecho, Criminología, Psicología, pero también tenemos ingenierías, tenemos ya la ingeniería en inteligencia artificial, en robótica, también tenemos la ingeniería en control y automatización. En el caso de las humanidades, tenemos una licenciatura que solamente nosotros la ofrecemos, que es la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Tenemos ciencia de datos, ciencias ambientales, próximos a abrir también la licenciatura en Gestión Crítica del Ambiente, del Entorno Ambiental, que la hemos hecho en colaboración con la Comisión Nacional de Zonas Protegidas. O sea, en verdad tenemos una gama muy importante de licenciaturas, pero también de posgrados. En los posgrados tenemos, por ejemplo, las maestrías en Derecho Indígena, en Historia y Territorio, en Enseñanza Media Superior, de tal forma que desde esta perspectiva, pues ofrecemos la posibilidad de que quienes hayan concluido sus estudios de licenciatura y estén interesados en formarse como investigadores e investigadoras, pues también vean en nosotros una opción formativa necesaria en estos tiempos para no solo generar investigación, sino proponer soluciones críticas a los grandes desafíos y problemas de nuestro país. Y bueno, agradezco este espacio para invitarles a que aprovechen este día de registro. Una vez que concluya el registro, iniciamos un propedéutico, un curso que fortalece competencias académicas vinculadas al uso crítico de las tecnologías, a las capacidades argumentativas, al pensamiento lógico-matemático, de tal forma que nuestra universidad no solamente abre la convocatoria de registro, sino que también aporta elementos clave para poder cursar los estudios de licenciatura y de posgrado con un mayor nivel de desarrollo académico. Así es, rectora, mencionaba usted un punto muy importante y es precisamente pues este mandato por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluso pues es parte de los 100 compromisos con el país en este segundo piso de la transformación y que tiene que ver con la apertura de nuevos espacios. La doctora Claudia Sheinbaum pues se ha comprometido a aperturar al menos 300,000 nuevos espacios en la educación superior y usted ya nos relataba que la Universidad Nacional Rosario Castellanos pues está contribuyendo al menos por el momento con 77,000. Haciendo un corte de caja, rectora, precisamente cómo han respondido pues los jóvenes que han ingresado a esta universidad, que si bien como ya nos relataba está desde 2019, pero ya desde el año pasado pues es una universidad a nivel nacional. ¿Cómo han respondido los jóvenes, sus familias y particularmente pues qué nos puede compartir de los egresados, de los titulados, de los que ya están vinculados al sector laboral? Pues la verdad es que sí nos enorgullece mucho porque en estos años ya alcanzamos 8,000 egresados, tenemos también titulados, tenemos ya egresados que se han incorporado al mercado de trabajo, tenemos programas de apoyo, bolsas de trabajo, etcétera, para poder también apoyarlos en su inserción crítica. Y sí quiero destacar un asunto. A distancia tenemos ya presencia en 978 municipios del país, haciendo congruentes también esta política pública en torno a ampliar y expandir la oferta educativa.
Para el próximo año tenemos incluso la posibilidad de ya irnos ubicando en Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y por la Justicia, de ubicarnos en Colima, de ubicarnos en Tabasco, en Campeche. Es decir, les pido a las y los jóvenes que estén atentos a las secretarías de educación de sus localidades, pero también a nuestra página, porque las convocatorias no van a dejar de publicarse y vamos a estar participando en ello. También vamos a empezar ya a difundir un video con testimonios de egresados y egresadas que ya se están incorporando al mercado, que están ocupando posiciones importantes, por ejemplo, en el SAT, en las fiscalías del país, nuestros egresados de Derecho, en la agencia digital, nuestros egresados de ciencia de datos, es decir, ya con una presencia muy sistemática que los prepara para insertarse críticamente en los mercados de trabajo. Y lo que estamos viendo en las imágenes, pues son algunas de nuestras localidades estudiantiles. En verdad, acérquense con nosotros y con nosotras, acérquense a esta universidad que además de abrir los espacios educativos, garantiza que la formación que en ellos reciban efectivamente los dote de todos aquellos aspectos conceptuales, profesionales, académicos, pero también de formación ciudadana necesarios para que en este siglo XXI podamos coadyuvar al desarrollo de nuestro país, al bienestar genérico y al bienestar de las familias. Y por supuesto, cuando una universidad se abre y cuando un joven ingresa a la universidad, pues el beneficio no solamente es para la persona que ingresa, sino también para las personas que de su familia y de sus localidades. Tenemos, incluso en el caso de Chiapas, egresados que no solamente son los primeros de su familia para poderse ubicar en la universidad, sino también son los primeros de sus comunidades en poder obtener un título universitario, y eso nos enorgullece mucho porque nos permite efectivamente alcanzar la meta establecida por la Presidenta de México. Pues abrir los espacios para que ellas y ellos se puedan interesar. La respuesta, como siempre, ha sido muy buena. La verdad que nos ha ido muy bien. Muchas instituciones de educación superior se sorprenden del crecimiento vertiginoso de la universidad, porque es una universidad que cuida permanentemente el fortalecimiento de la formación profesional a través de muchos programas, a través de programas como de asesoría, de robustecimiento, de refuerzo académico. Entonces, no solamente nos interesa que entren, lo que nos interesa es que concluyan exitosamente su formación universitaria y que sus sueños no se queden truncados por una situación complicada de la vida, sino buscar todos los esquemas que sea necesario para poder alcanzar la culminación de este proyecto personal y familiar. Y recordar, rectora, que para ingresar pues a este nivel superior, particularmente aquí en esta universidad, pues el trámite es gratuito y no hay como tal un examen de selección. Así es, no hay un examen de selección, hay un programa de formación para el ingreso, porque eso nos da herramientas, o sea, aprender a argumentar. Es una capacidad, esto que se llama habilidades blandas en el siglo XXI, es una habilidad que necesitamos para podernos insertar en la vida académica y en la vida productiva. Entonces, la universidad lo que hace es ofrecer todas estas herramientas. Lo único que tienen que hacer nuestros aspirantes y nuestras aspirantes es concluir este programa de formación, esta puesta en común para obtener todas las habilidades, para comprender la naturaleza del proyecto, su filosofía, el origen mismo del proyecto. Y una vez concluido este programa de formación, pues ya seguir todo el proceso inherente a la inscripción. Y como bien señalas, no solamente no hay un costo en los procesos de inscripción, es una universidad completamente gratuita, porque aquí es el Estado quien invierte en la formación universitaria y quien favorece el cumplimiento del derecho al acceso a la educación superior y a su culminación.
Ahí está. Pues rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Almerera Márquez, le agradecemos mucho esta información que ha compartido. Hoy cierra la convocatoria pues para las licenciaturas, todas estas carreras presenciales, pero también está la modalidad a distancia. De cualquier forma, pues mantengamos la comunicación para que nos siga compartiendo pues estos resultados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Les avisamos pronto de la de Michoacán. Perfecto. Estén atentos, por favor. Gracias. Claro que sí, Michoacán y los otros estados que ya nos compartió. Gracias, rectora. Y bueno, mire, vámonos con este asunto que tiene que ver con la llamada supercomputadora. Va a contar nuestro país con una de ellas. Por cierto, va a ser la más grande de toda América Latina y estará lista en 24 meses. Les compartimos una radiografía de lo que se va a requerir para concretar este proyecto. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. Alrededor de 400,000 computadoras ordinarias darán vida a Coatlicue, la supercomputadora mexicana. Será la más grande de América Latina y colocará a nuestro país en el escenario global en materia de investigación científica, procesamiento de datos e inteligencia artificial. Nosotros en la agencia a veces procesamos conjuntos de datos que nos pueden tomar 3 semanas en procesar, pues con esto sería 2 segundos, 2 minutos y estaría listo. Tendrá una inversión pública de 6,000 millones de pesos y en su diseño participará la Agencia de Transformación Digital e instituciones públicas como el Instituto Politécnico y la UNAM. Se prevé que esté lista en 24 meses. Esta red de supercómputo, estamos con la que tenemos hoy, permite trabajar de manera precisa el modelado y la simulación de problemas complejos, al igual que desarrollar sistemas de inteligencia artificial que involucren grandes cantidades de datos. Coatlicue resolverá millones de problemas relacionados con predicciones climatológicas y de desastres naturales, apoyo al campo, planificación de consumo de energía y temas de salud, entre otros. Procesamiento de imágenes de suelo y subsuelo, les decía lo del agua, pero también se puede aplicar para petróleo y gas, planificación de consumo de energía y procesamiento de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, aduanas, facturas, etcétera, que previenen, pues, por supuesto, actos de corrupción y de evasión fiscal y que generan, pues, beneficios públicos muy obvios. Y en salud tiene también un chorro de aplicativos. Al presentar el proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la supercomputadora impulsará el desarrollo tecnológico de nuestro país. La verdad estamos muy entusiasmados. La supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar su construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación, y va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Armando Gama. Y mire, hablando de innovación tecnológica, Ana Karen Ballesteros nos comparte detalles de Innovatec 2025. Reúne los mejores proyectos científicos en 5 categorías. Robots humanoides. Sillas autómatas. O drones satelitales. Son algunos de los proyectos finalistas del Innovatec NM 2025. Es una exposición de los mejores proyectos científicos de todo el país, hechos por estudiantes del Instituto Tecnológico de México. A mí me emociona mucho porque es la primera vez que participo en un Innovatec y con mi equipo, mis amigos. Y pues más que nada venimos representando a nuestro estado y a nuestra escuela y pues vamos con todo a ganar para sacar al equipo adelante. Permite que los estudiantes se puedan desarrollar más y aparte que se integren con otros equipos y otros tecnológicos que México es uno de los países que buscan más innovación tecnológica y siempre están buscando adquirir nuevas tecnologías. Entonces es muy importante que pues los jóvenes se familiaricen lo más pronto posible con todo lo que es la tecnología. Esta exposición tiene como fin dar a conocer los mejores proyectos de 5 categorías: industria eléctrica y electrónica, electromovilidad y transición energética, así como sostenibilidad y cambio climático y bienes de consumo. Es una herramienta tecnológica avanzada que permite la identificación temprana
de zonas de riesgo de incendios forestales, todo esto a través de una plataforma digital y una parte de hardware que sería un dron de monitoreo. El dron se encarga de la recolección de las imágenes aéreas y también de la recolección de los parámetros meteorológicos, que en este caso son 3, la velocidad del viento, la humedad y la temperatura. Un robot bípedo humanoide, y pues es para concursar en la categoría de innovótica, en la misma de humanoides. Este software pues es muy interactivo, se supone que eso también es como que parte del proyecto. No necesitas saber programación como tal, sino que es más bien de que tú vayas moviendo, vayas conociendo, vayas sabiendo cómo funciona el robot. Atender la problemática de las muertes por intoxicaciones de plaguicidas, y en ese sentido pues llevamos alrededor de 1 año y medio desarrollando este prototipo, que no se necesita de un personal capacitado. Nosotros daremos esa capacitación y no requiere el agricultor de tener conocimientos técnicos. Los primeros lugares de cada categoría en licenciatura y posgrado obtendrán el financiamiento por parte del gobierno federal para seguir desarrollando sus proyectos. Ha habido mucha falta de oportunidad para este sector, pero con esta oportunidad que nos brinda nuestra presidenta, pues nos abre una puerta de oportunidades para que podamos desarrollarnos dentro de la especialidad o inclusive más allá con un modelo de negocio. Me siento muy emocionada. Desde pequeña siempre había querido estudiar una carrera de ingeniería y siento que actualmente ya hay más apoyos para las mujeres, porque la mayor parte de nuestro equipo está conformado por una mujer por equipo, y la verdad me da mucha alegría de que ya nos tomen más en cuenta en los proyectos. Si quieren conocer más acerca de los más de 200 proyectos que resultaron finalistas en el Innovatec NM de este año, pueden hacerlo acudiendo al Instituto Tecnológico de Pachuca en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esta exposición está disponible hasta el 28 de noviembre. Desde Hidalgo, con imágenes de mis compañeros Miguel Escobar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Nos adelantamos un poco con la información de ciencia, pero ya está listo con más todavía. Ciencia y tecnología. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Angélica. Claro que sí. Buenos días también para usted. Y si usted, como nuestros camarógrafos, alguna vez se ha despertado en un lugar desconocido y aún así, después de unos instantes, logra orientarse, en buena medida se debe a esto que acaban de descubrir en la Universidad de Michigan. Vivimos en un mundo donde cada criatura, desde el ratón en la maleza hasta un turista perdido en una ciudad ajena, tiene un sistema que le susurra direcciones y rumbos, aun cuando los transportes conspiren para desorientarnos. Pero ¿qué pasa cuando ese mapa falla, como en la enfermedad de Alzheimer, que hace que miles de personas vaguen incapaces de reconocer el camino a su propia puerta? Parte de ese misterio lo ha resuelto Omar Ahmed e Isla Brooks de la Universidad de Michigan, quienes acaban de reportar que nuestro GPS alojado en una región del cerebro llamada corteza retroespinal no ha cambiado en millones de años. Ahmed y Brooks descubrieron previamente en ratones un tipo de neurona única que actúa como brújula interna, que no solo nos dice dónde estamos en el mundo real, sino que también se enciende cuando soñamos con futuros lejanos o lugares imaginarios. Pero esta región, tan poética en su función, es también una de las primeras víctimas del Alzheimer, lo que explicaría la desorientación que convierte una simple caminata en un laberinto sin salida. Intrigados por la persistencia evolutiva de estas neuronas, Brooks y Ahmed compararon miles de genes de miles de estas neuronas entre ratones y ratas, que aunque pudieran verse muy parecidas, son especies diferentes, separadas por millones de años de cambios evolutivos. El resultado es que se mantenían intactas en ambas especies, lo que sugiere que son imprescindibles para sobrevivir. Suena lógico. Saber dónde encontrar refugio o hallar alimento es indispensable para sobrevivir. Nuestra memoria espacial es una de las razones por las que seguimos aquí. Y sin quererlo, esto ayuda a las ratas de laboratorio a salir exitosas de un laberinto y a nosotros a llegar a tiempo por rutas alternas cuando el sistema de transporte colapsa en nuestras siempre caóticas y modernas ciudades. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, una buena noticia porque el ciervo almizclero, una especie en peligro de extinción, fue avistado por primera vez en 70 años en Bengala Occidental, allá en la India. Varias cámaras de detección nocturna pudieron visualizar a estos animales en el Parque Nacional del Valle de Neora, en Bengala.
poniendo fin a décadas de incertidumbre sobre la existencia de esta especie en ese estado. Este descubrimiento revolucionario se acaba de publicar en la revista Cambridge University Press en la India como parte de un nuevo estudio científico sobre estos animales que se busca monitorear a estas elusivas especies de ciervos del Himalaya. Hasta esta semana, el último reporte de avistamiento databa de 1955 en el Parque Nacional Shingala. Bueno, Eric Boyd y su equipo de la Universidad Estatal de Montana estudiaron una serie de pequeños terremotos ocurridos en 2021 en Yellowstone y sus efectos en los ecosistemas microbianos, estos microbios que habitan muy por debajo de la superficie donde la luz solar nunca llega y dependen de las reacciones químicas que se producen cuando el agua se mueve a través de la roca fracturada. El estudio reveló que los terremotos, al exponer nuevas rocas, crean o propician intensas reacciones químicas que cambian tanto la química del agua como las comunidades microbianas. Los investigadores concluyen que esta dinámica puede explicar, al menos en parte, cómo sobrevive la vida en estos entornos profundos, oscuros, alejados del sol y de otros ecosistemas. Y bueno, es jueves Jurásico en 11 Lab Matutino y es momento de dejar volar la imaginación hacia un mundo anterior donde no había vertebrados voladores. Cuando apenas surgían sus más remotos ancestros, el vuelo es una habilidad muy rara en el reino animal y entre los vertebrados evolucionó solo 3 veces, en los murciélagos, las aves y los pterosaurios. Estos últimos fueron los pioneros dominando los cielos hace más de 220 millones de años, mucho antes que parientes tempranos de las aves como el Archaeopteryx. Bueno, pues ahora un estudio que acaba de ser publicado en la revista Current Biology revela detalles de un animalito que se llama Axal herpeton, un pequeño antepasado de los pterosaurios, hallado en rocas de 233 millones de años. Su molde craneal fue analizado por resonancia magnética, muestra ojos ubicados lateralmente y una anatomía cerebral muy parecida a los primeros precursores de las aves, dando luz al hasta ahora desconocido proceso evolutivo del cerebro de los pterosaurios que incluye a los pterodáctilos. Al parecer, la anatomía cerebral es similar a la de los precursores de las aves, pero no a la de las aves actuales. Y bueno, esto fue toda la información de ciencia y tecnología en este jueves jurásico de 11 Lab Matutino. Pase usted un gran jueves. Oye, Carlos, muy interesante este estudio que nos compartías sobre la orientación o la desorientación, ¿no? Y particularmente lo que mencionaba tu nota sobre cómo se ha detectado que en millones de años pues no ha cambiado cierta parte de nuestro cerebro, bueno, del cerebro de las ratas, pero que en efecto puede estar muy vinculada al cerebro de los humanos. Sí, generalmente cuando una característica es muy conservada en todas las especies es porque es demasiado útil como para que alguna variante pudiera afectar su funcionamiento. Entonces, en este caso, lo que los investigadores están dando por entendido es que estas neuronas en particular, la región, ya se conocía que esta región del cerebro sirve para orientarse espacialmente. Eso es algo que han trabajado diversos grupos, también aquí en México, pero estas neuronas en particular parecen funcionar exactamente igual, tanto en ratas como en ratones, como en seres humanos. Y una cosa curiosa, se activan también cuando soñamos, no solamente cuando nos estamos tratando de orientar espacialmente. También es interesante que al revisar qué ocurre con los pacientes de Alzheimer o de otras demencias que se pierden o se desorientan y no saben cómo moverse en ciertos espacios que serían muy conocidos para otra persona, que sería algo muy sencillo, estas neuronas parecen no funcionar. Así es, pues ese es lo que tú nos presentas y que en efecto pues tiene una relación directa con quienes padecen Alzheimer y que no necesariamente está asociado a la edad o al estado de salud de las personas, particularmente los adultos mayores, sino que pues tiene que ver incluso pues con la falta de evolución de nuestro cerebro en esa parte. Por la conservación de características que nos ayudan a desenvolvernos, ¿no? Pues ahí está, Carlos. Muchísimas gracias por habernos compartido esto y te vemos pronto. Sí, pronto. Gracias. Vámonos ahora a conocer las recomendaciones para disfrutar en casa con Álvaro Cueva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se la están pasando? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Por favor, tome nota porque le van a encantar. Yo lo sé, le van a encantar.
Sábado 29 de noviembre, 14 horas, conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Usted sabe que soy muy fan de estos conciertos, pero es que además este episodio va a ser épico porque está dedicado a la creatividad y la grandeza. Imperdible es poco. Sábado 29 de noviembre, 20 horas. ¿Existe una mejor opción que 11 Lab? Ana Cristina Olvera lo hace fantástico, pero ojo, toda su producción, bueno, tira toda la carne al asador para crear un contenido como no existe otro en toda nuestra nación. Véalo y felicidades. Domingo 30 de noviembre, 11 horas. Usted sabe que soy parte de la familia de Aprender a Envejecer. Quiero recomendarle, por favor, que nos vea este domingo porque vamos a ir a la ocasión y siempre que salimos pasan cosas maravillosas. Vamos a estar en la Gustavo A. Madero y la convivencia con el público se va a poner sabrosa lo que le sigue. Ahí nos vemos, ¿eh? Lunes 1 de diciembre, 18:30 horas. ¡Qué éxito el de Arquitectura y Ciudad! Yo creo que los responsables de este material le dieron al clavo porque jamás se había hecho un análisis como este. Un análisis desde la perspectiva arquitectónica, se lo recomiendo de corazón a corazón. Y bien, ¿eh? Por último, miércoles 3 de diciembre, 20 horas, Identidad. Me retuerzo de placer con esto que Paco Ignacio Taibo, que el gran Paco Ignacio Taibo II está haciendo porque es como si volviera a su raíz. Es como si, además de lo que hace en materia de lectura, estuviera regresando a eso que lo hizo tan famoso y que tiene que ver con la historia, con la reflexión, con ponernos a pensar, ¿eh? Es un gran programa. Felicidades. ¿Qué tal? ¿Le gustó el menú? A mí me encantó, pero la próxima semana le voy a tener más, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, ¡muchas gracias! Vamos ahora con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y es que a 1,5 kilómetros de la Casa Blanca, 2 soldados de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico. Esto debido a un tiroteo que ocurrió ayer por la tarde. La policía detuvo a un sospechoso identificado como Ramullah Lakanwal, de 29 años de edad, de haber efectuado estos disparos. Está gravemente herido. El FBI investiga el hecho como un posible acto terrorista. Las calles aledañas a la Casa Blanca fueron cerradas por seguridad. Desde Florida, el presidente Donald Trump refirió que el sospechoso, a quien llamó animal, pagará un precio muy alto. Puedo asegurarles que este animal que realizó este tiroteo pague el más alto precio. Puedo decir que basado en la información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional está confirmando que el detenido es un extranjero que llegó de Afganistán en septiembre de 2021, traído por el gobierno de Joe Biden. Es que de acuerdo con medios locales, el sospechoso habría trabajado con oficinas estadounidenses en Afganistán, como la CIA, e ingresó al país como parte de un programa de bienvenida de aliados en Medio Oriente, impulsado por el entonces presidente Joe Biden. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que enviará más elementos militares ahí a la capital estadounidense. El presidente Trump me ha pedido y pediré al secretario del Ejército, la Guardia Nacional, que añada 500 tropas adicionales, miembros de la Guardia Nacional a Washington, D.C. Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que Washington, D.C. sea segura. También en Estados Unidos, agentes de migración arrestaron a la madre de un sobrino de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Bruna Ferreira, de origen brasileño, fue detenida por ICE en Revere, en Massachusetts, este mismo mes. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que se quedó más tiempo del permitido por su visa de turista, la cual expiró en junio de 1999. Sin embargo, contaba con el estatuto del DACA, es decir, era Dreamer, por lo cual cuenta con permiso de trabajo y residencia.
Bruna Ferreira se encuentra en un centro de detención en Luisiana. Ella está separada de su exmarido Michael Levitt, quien vive con el hijo de ambos de 11 años de edad. México mantiene y mantendrá vigente su política de asilo conforme al derecho internacional. Así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Al derecho de asilo, que debe quedar muy claro que es un derecho que México seguirá defendiendo y que es un derecho que consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior. Lo dice muy claramente el artículo 11 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo de conformidad con las convenciones internacionales. Actualmente, la ex primera ministra de Perú, Betsy Chávez, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima en espera de que las autoridades de Perú le otorguen el salvoconducto para viajar a México. Y vamos a Hong Kong porque, mire, aumentó a 44 la cifra de personas fallecidas, esto debido al incendio ocurrido en un complejo residencial. Esto es lo que informó el personal de bomberos. Las llamas comenzaron debido a los andamios de bambú que se usan para las construcciones y que son altamente flamables, afectando casi 2,000 unidades habitacionales. La policía informó que detuvieron a 3 hombres sospechosos de homicidio involuntario. Entre las personas que perdieron la vida está un bombero que trabajaba precisamente para apagar este fuego. Decenas de personas son atendidas en refugios temporales. Mi perro estaba en casa, así que pensé en volver y traerlo. Era justo alrededor de las 5 de la tarde y la policía no me dejó pasar. El fuego aún no ardía en nuestro edificio. No sé cómo está mi perro arriba ahora, temo que el humo le asfixie, pero ahora, mientras observo, el fuego no arde tan fuerte en mi apartamento. Vamos a África porque un grupo de militares anunciaron que tomaron el control del gobierno de la ex colonia portuguesa de Guinea-Bissau. Esto 3 días después de las elecciones presidenciales. Los militares ocuparon la sede de la Comisión Electoral y suspendieron el conteo de los votos. Cerraron las fronteras del país africano y detuvieron al presidente Umaro Sissoco. El motivo es que ciertos políticos habían implementado un plan con la participación de reconocidos narcotraficantes nacionales y extranjeros, así como un intento de manipular los resultados electorales. Regresamos a Estados Unidos porque la Fiscalía del Estado de Georgia desestimó el caso en el que se acusaba al presidente Donald Trump de conspirar para anular su derrota en las elecciones presidenciales en 2020 en ese estado. El caso fue desestimado porque Trump está ejerciendo el poder ejecutivo, por lo que se consideró que no está obligado a comparecer ante tribunales de Georgia. Bueno, vamos ahora con otra información que tiene que ver con la economía de nuestro país. Mire, el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento económico para este año a 0.3% por factores externos. Prevé también que las exportaciones seguirán presentando una trayectoria positiva moderado. Esto en línea con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos. Para 2026, la expectativa de crecimiento se mantiene en 1.1%. Y 2027 se espera que el PIB crezca 2%. Otro dato importante es que la inflación se mantuvo dentro de las expectativas del Banco de México de que no se rebase el 3%. Y otro dato también importante del último trimestre, mire, el empleo en nuestro país alcanzó su valor más alto de la historia con 61.3 millones de personas ocupadas. Casi el 59.5% de la población de 15 años y más. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, la tasa de desempleo se situó en 2.9%, menor al 3% registrado en el mismo periodo del año pasado. La CEPAL destacó que México es el país donde más está bajando la pobreza.
Al presentar el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, este organismo precisó que el año pasado nuestro país cerró con una reducción de 0.6% en pobreza extrema y de 3.1% en pobreza general. El caso mexicano fue determinante para inclinar la balanza en toda la región y fueron los incrementos salariales por encima de las transferencias de gobierno los que en mayor medida explicaron esta reducción en las carencias por ingresos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló que a pesar de que persiste la desconfianza de mexicanos hacia el sector financiero, este ha logrado aumentar la inclusión. Y es que informó que 78 de cada 100 personas cuentan con productos financieros, contra 68% que se reportó en el 2021. Al presentar la política de inclusión financiera, el secretario señaló que solo 4 de cada 10 personas realizan pagos por transferencias y para algunos segmentos el acceso a productos como el crédito o un seguro aún es muy limitado. Vámonos con otros temas. Mire, en Nuevo León, la Comisión Nacional del Agua realizó el desfogue de la presa La Boca por 7ª ocasión en el año. Esto debido a las fuertes lluvias en la zona metropolitana de Monterrey. Durante 12 horas se desfogarán 1.25 millones de metros cúbicos sin representar peligro para las comunidades cercanas. Tras la explosión de un taller clandestino de pirotecnia, esto en el kilómetro número 23 de la carretera Naucalpan-Toluca, una persona lamentablemente falleció y 5 más resultaron heridas. El gobierno del Estado de México informó a través de un comunicado que 2 de las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Adolfo López Mateos y 3 al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS Bienestar. Bueno, vamos a hablar y a retomar este asunto de los bloqueos, porque mire, los que están realizando productores agrícolas y transportistas cumplieron 3 días consecutivos. Este miércoles siguieron los cierres totales y parciales de carreteras en al menos 22 estados del país, con más de 50 puntos afectados. Esto a pesar de que las mesas de diálogo por parte del gobierno continúan abiertas. A pesar de ello, bueno, pues los productores han señalado que no se han logrado acuerdos con la Secretaría de Gobernación, por lo tanto van a continuar con sus acciones, así lo advirtieron. Las manifestaciones van a seguir, ustedes deben de saber que hay más de 40 puntos carreteros donde tenemos ahorita taponeos, tenemos las aduanas fronterizas y bueno, pues vamos a tener que insistir de cualquier forma porque si no lo hacemos, el campo y los productores agrícolas vamos a desaparecer. Y es que estos bloqueos pues ya están causando efectos negativos en el flujo comercial, tanto en los accesos fronterizos como en la carretera federal 101, esto de Tamaulipas, también en la Mexicali-San Luis Río Colorado. Afectan también en los caminos interestatales que conectan las zonas norte, occidente y centro del país. Le hablamos de la carretera Guadalajara-Morelia, donde se ha reportado la mayor concentración. Ya la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, ha reportado que los cierres en corredores clave han generado pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Esto se debe al retraso en el transporte, la cancelación de entregas de mercancía, el aumento en costos de almacenaje y el desabasto temporal de insumos básicos. El sector de autotransporte señala que al menos 100,000 camiones se han quedado varados, con graves consecuencias en el suministro de alimentos y mercancías que se hace por vía terrestre. A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la apertura al diálogo con estos grupos de transportistas y también productores agrícolas, pero advirtió que hay peticiones que no se pueden cumplir cuando tienen tintes políticos o bien que buscan defender privilegios otorgados anteriormente. Cuando hay demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer
pues lo que no se es posible entregar. Sobre la seguridad en las carreteras, que precisamente es otra de las demandas de estos grupos que mantienen los bloqueos. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el delito de robo con violencia a transportistas ha disminuido ya en más del 50%. Aquí está la mesa de diálogo abierta, se está buscando alternativas y de todas maneras, pues, toman una carretera y es donde yo digo, pues, ¿qué los mueve a tomar una carretera si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas? Hay un programa especial de la Guardia Nacional donde la Guardia se reúne con transportistas. Otra de las exigencias de estas personas agricultoras son los precios de garantía, particularmente para el maíz, y la presidenta hizo un pronunciamiento al respecto. Pues ellos piden un precio de garantía muy alto para todo el maíz, pues eso no hay suficientes recursos para poderlo cumplir. Bueno, recordó que el precio de la tonelada de maíz bajó, pero esto se debió a la sobreproducción en el mercado internacional y se buscan ya acuerdos directos entre productores y comprador. Los productores agrícolas también están rechazando la nueva ley de aguas, y es que refieren que el gobierno intenta modificar el esquema de cobro de agua aplicando tarifas industriales. Consideran que esta medida elevaría sus costos de producción. Y mire, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló al dirigente del PRI, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de estar involucrado en los disturbios y hechos violentos de la marcha del pasado 15 de noviembre de la Generación Z. Esto por presuntamente contratar grupos de choque. También vincularon a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez e Israel Betanzos con el financiamiento de estos grupos generadores de violencia. Pero nos vamos con más información hasta Palacio Nacional, a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen de información. Mire, vinculan a proceso a Jorge A. por su probable participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. La Fiscalía de Justicia del Estado informó que también se vinculó a proceso a 7 servidores públicos por su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado por omisión. Dejan pérdidas millonarias los bloqueos de transportistas y productores agrícolas. La Canacintra estima que los cierres han generado pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Pronostican lluvias en regiones de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México. Esto a consecuencia del Frente Frío número 16 que recorre el oriente y sureste de nuestro país. Sigue la preparación de México rumbo al Mundial 2026. Se anuncia que habrá construcción de vías y mejoramiento de transporte para la movilización hacia los estadios aquí en la Ciudad de México, en Jalisco y en Nuevo León. El gobernador jalisciense Pablo Lemus destaca que por primera vez nuestra selección jugará un partido mundialista en esa entidad. La selección mexicana de fútbol nunca jugó ni en 70 ni en 86 en Jalisco. En este Mundial 2026, el segundo partido, que será el 18 de junio, lo jugará la selección mexicana de fútbol en el Estadio Guadalajara. Y así llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes saludar en esta ocasión a Ciudad Guzmán, Jalisco, y también la alcaldía Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Buenos días.